es una pregunta, pero yo, por lo menos para mí, sé que tengo la respuesta. No sé si les pasó a ustedes, pero ¿alguna vez les pasó que alguien les diga algo así como mejor no digas más nada, o por qué no cerras la boca, o mejor no hables? ¿Les pasó alguna vez eso? Por ahí me hacen así. Bueno, a mí seguro que sí. A veces a uno le dicen mejor no hables más, porque cuanto más hablas, más lío haces. Y uno quiere arreglarla y termina siendo más lío. Alguna vez uno por ahí se lo habrá dicho a otro, pero lo peor es cuando se lo dicen a uno mismo, ¿no? Y muchas veces pensamos, ¿para qué habré abierto la boca? ¿Para qué habré dicho eso? ¿Por qué no me habré callado? Y tantas veces nos sentimos en una situación incómoda, y cuando alguien viene y nos dice no deberías haber dicho eso, nos sentimos mal, ¿no? Nos ponemos mal, nos ponemos incómodos. Pero cuando el consejo está dado con amor y es un consejo sabio, en realidad nos está ayudando y nos está haciendo un bien, y a veces nos está protegiendo de peligros mayores. Les voy a contar hoy la historia de una persona a la cual le pasó exactamente eso. La historia de un hombre a quien alguien lo hizo callar. Y no fue precisamente la esposa, ni siquiera fue un amigo el que lo hizo callar. Fue alguien que conocía perfectamente y con toda certeza que era lo mejor para su vida. Vamos a hablar hoy de Zacarías y de Elizabeth, su esposa. Ellos fueron nada más y nada menos que los papás de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ese mismo que fue quien preparó el camino para el inicio del ministerio de Jesucristo en la tierra. Así que digamos que fueron personas bastante importantes en los planes de Dios para el mundo. Y cuando uno piensa en esa frase y piensa que fueron personas muy importantes para los planes de Dios, tiende a pensar que estas personas fueron perfectas, que cumplían con todos los requisitos necesarios, que hacían siempre todo lo correcto, que tenían una fe sobrenatural y probablemente que nunca se equivocaban. Lejos de eso, la Biblia se encarga de mostrarnos vez tras vez que aquellos que fueron tremendamente útiles en las manos de Dios, que permitieron que Dios obrara en sus vidas y que gracias a eso Dios los utilizó para hacer cosas muy importantes, en realidad eran personas simples, igual que todos nosotros. Eran personas con debilidades, con flaquezas y gran parte de las veces también con falta de fe. Y allí entonces es donde entra la canción que citábamos de Jesús Adrián Romero, que dice: es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Lo que has visto reflejado en mí tan solo fue su luz. ¿Cuántas veces la gente ve algo especial en nosotros y realmente no somos nosotros, sino que es la luz del Señor brillando en nosotros? Zacarías, de quien estamos hablando, no escapa a esta regla. Pero ¿quién era Zacarías y en qué época vivió? Corrían en ese momento los tiempos del rey Herodes el Grande, que fue un personaje histórico que está perfectamente ubicable en el tiempo, uno puede encontrarlo en los libros de historia. En ese momento Judea era una provincia romana, ya que había sido sometida al imperio, y el título de rey de Judea lo había recibido por decreto del Senado romano y por recomendación de Antonio y Octavio, que son otros personajes que podemos encontrar en los libros de historia antigua. Zacarías era sacerdote, pertenecía a la tribu que desde los inicios de la formación del pueblo de Israel había sido dedicada al servicio
completo del culto y del templo. En la época de David, este había clasificado a los sacerdotes en 24 clases o turnos para una mejor organización y administración del templo. Según su oficio, a cada uno le correspondía ministrar durante su turno. Zacarías pertenecía a la octava de esas órdenes, era la orden de Abías. Elizabeth, la esposa, también pertenecía al linaje sacerdotal. Y aunque los sacerdotes no tenían obligación de casarse, o sea, no tenían restricciones de casarse con mujeres de otras tribus, en este caso ambos, los dos, pertenecían a la familia sacerdotal. Elizabeth había heredado el nombre de su primera abuela, que era de la tribu de Judá y esposa de Aarón, el hermano de Moisés, con cuyo casamiento se había unido la tribu sacerdotal con la real. Además, Elizabeth era prima de María, la mujer que fue elegida nada más y nada menos para ser la madre de Jesús en la tierra, quien también pertenecía a la tribu de Judá. ¡Qué familia!, ¿no? La parte destinada a cada sacerdote en su semana de servicio era decidida por suerte, digamos por sorteo, ¿sí? Los sorteaban, 3 eran empleados para ofrendar el incienso, para quitar las cenizas del servicio anterior, entrar y colocar sobre el altar el vaso lleno de carbones encendidos, sacados del altar del holocausto, y derramar el incienso sobre los carbones calientes, y mientras subía el humo de él, hacer la intercesión por el pueblo. Y esta era la parte más distinguida del servicio, y precisamente era esto lo que le había tocado a Zacarías en ese sorteo, en esa suerte, como se decía, que debía ser en esta oportunidad. Mientras tanto, todo el pueblo estaba afuera orando en el templo, en el patio de afuera, del patio del frente del templo. Esto era símbolo del sacrificio vivo a sus personas y sus servicios a Dios. Los dos, Zacarías y Elizabeth, fueron fervientes seguidores y servidores de Dios. La Biblia dice que ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ahora, cuando Lucas dice intachablemente, se refiere a que la forma de conducirse de ellos era de una piedad extraordinaria. No está hablando de perfección absoluta. Lo que está diciendo es que ellos tenían una vida totalmente dedicada a Dios, piadosa, humilde delante de Él, en su conducta habitual y cotidiana. Pero también dice el texto que no habían podido tener hijos porque Elizabeth era estéril. Y aquí cabe aclarar algo con respecto al texto original, porque la traducción al castellano, que en algunas Biblias aparece como edad avanzada y en otras como ancianos, no es equivalente al significado que tiene la palabra anciano en nuestro idioma, sino que lo que el texto original está diciendo es que eran de edad avanzada en relación a dar a luz un hijo. Posiblemente en esta época rondaban los 50 años, que era la edad máxima para oficiar como sacerdote. Si hubieran sido mayores, ella no podría haber sido sacerdote. Pero teniendo en cuenta el reloj biológico del ser humano, ya no era una edad probable para tener un hijo, y menos en esa época donde había menos avances de la medicina. A esta altura ellos ya no tenían esperanzas al respecto. Hoy en día no tener hijos en muchos casos es una opción. Hay mucha gente que elige no tener hijos. Incluso vivimos en una sociedad convulsionada en la que se está debatiendo tanto sobre la ley del aborto, que aun cuando el hijo ya está, todavía se está buscando la forma de deshacerse de él. Pero para ellos no tener hijos era considerado una tragedia y era una desgracia familiar. Pero leamos el texto que nos relata esta historia
que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Lucas 1, 5 al 25. Y la palabra del Señor dice así: Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¿Alguna vez escucharon esa expresión que dice: ¿qué estás esperando? ¿Que baje un ángel del cielo y te lo diga personalmente? Esto fue exactamente lo que le pasó a Zacarías. Bajó un ángel del cielo y se lo dijo personalmente, y aún así no creyó. Y estamos hablando de Zacarías, una persona piadosa, dedicada por completo al servicio de Dios. Toda su vida él vivió para servir a Dios. Pero él tenía una petición muy especial en su corazón desde hacía muchos años, y sabemos que fue así porque el ángel le dijo: tu petición ha sido oída. Y también sabemos que esta situación le angustiaba mucho porque además el ángel agregó: no temas. No temas, tu petición ha sido oída. Bajó un ángel mismo del cielo a decírselo y aún así él dudó. El ángel no solo le dijo que iba a tener un hijo, sino que además le dijo cómo sería su hijo.
Le dijo que se llamaría Juan, que le traería gozo y alegría, que muchos se alegrarían de su nacimiento, que sería grande delante de Dios y estaría totalmente dedicado a Él, que estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y haría que muchos conozcan al Señor, que el espíritu de Elías iría delante de Él y haría volver los corazones a los padres, a los hijos, y que muchos desobedientes se volverían justos y prepararían un pueblo dispuesto para la llegada del Señor. ¡Wow! Es increíble todo lo que el ángel le dijo. Le dio un discurso impresionante de todo lo que Dios haría con su hijo. Pero Zacarías parece que no escuchó nada de todo esto. Él se quedó anonadado solo con la primera frase: tendrás un hijo. Y entonces no tuvo mejor idea que abrir la boca, como hacemos a veces nosotros, y decir: ¿y yo qué prueba tengo de que va a pasar esto? Porque mi esposa y yo ya somos grandes, no estamos en edad de tener hijos. Si no fuera una situación tan importante y relevante para el futuro de la humanidad, casi parecería cómica. Y la verdad es que, ante la reacción inesperada de Zacarías, el ángel podría haberle respondido de otra manera. Podría haberle dicho: ah, sí, está bien. Le estás pidiendo a Dios que te dé algo y cuando decide dártelo, no solo te lo da, sino que además me manda a mí a que te lo cuente y a decirte todo lo grande y maravilloso que sucederá, y tenés el descaro de no creérmelo. Está bien, quédate con tu incredulidad. Son viejos, no van a tener ningún hijo, nos vemos después. Pero el ángel no hizo esto. Porque por suerte Dios no reacciona como lo haríamos nosotros. Zacarías, a pesar de su incredulidad momentánea, tenía su corazón puesto en Dios. Y qué bueno que su esposa también era una persona buena y piadosa, dedicada a Dios, y no como la esposa de Job, que cuando las cosas le empezaron a salir mal le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Qué importante que es tener a nuestro lado a alguien que también ame a Dios. Pero entonces, ¿qué hizo el ángel? Bueno, le dijo algo más o menos así, no con estas palabras, pero fue algo así. ¿Vos sabés quién soy yo? Yo soy Gabriel, el que está en la presencia misma de Dios. Y Él me envió acá a hablarte y a decirte todas estas buenas noticias. ¿Tenés idea de la importancia que tiene esto? Y no se lo dijo, pero creo que debería habérselo dicho. Tal vez el ángel le debería haber dicho: tenés que pensar un poquito más antes de hablar. Y continuó con algo más o menos así: bueno, ya que querés una señal para saber que esto se va a cumplir realmente y no te alcanzan con mis palabras, acá va la señal que pediste. Te vas a quedar mudo hasta que el niño nazca, y de esta manera vas a saber que es cierto que Dios me mandó a decirte. Y el relato continúa. Zacarías quedó mudo. Completó el servicio en el templo por el resto de los días que le tocaba y luego regresó a su casa. Al tiempo, tal y como lo había anunciado el ángel, su esposa concibió el hijo prometido. La Biblia continúa hablando luego sobre la visita que el mismo ángel le hizo 6 meses después a María para anunciarle el nacimiento de Jesús y la visita de esta a Elizabeth. Retomamos entonces, después de esto, el relato a partir del versículo 57. Lucas 1, 57. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo querían que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo
y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. ¿Saben? Dios es tan maravilloso que no deja ningún detalle al azar. Dios tenía planeado que sucediera esto, tenía planeado conceder su petición aún desde el momento en que ellos nacieron. Desde el momento en que sus padres, los padres de Zacarías y Elizabeth, decidieron ponerle nombre. ¿Saben lo que significa Zacarías? Zacarías significa el eterno recuerda. Y Elizabeth llamativamente significa juramento de Dios. Si juntamos los dos nombres, el resultado sería Dios, el Eterno, recuerda su juramento. Otra vez, un toque de detalle que nos despierta una sonrisa. Zacarías recibió respuesta a su petición. Dios siempre, y repito, cada vez que lo digo, lo repito, Dios siempre cumple sus promesas. Pero Zacarías tuvo que aprender antes una lección. A pesar de ser una persona totalmente consagrada a Dios, todavía le faltaba fe para creer en las cosas más difíciles. Aún así le pedía a Dios, aunque creyera que lo que estaba pidiendo era imposible. Él creía que era imposible, pero aún así lo estaba pidiendo. Y Dios se lo contestó. Pero él tuvo que aprender la lección. Dios siempre contesta nuestras peticiones. Él pidió un hijo y tuvo un hijo. Pidió una señal y tuvo una señal. Y lo llamativo de esto es que no recuperó el habla cuando el niño nació, sino que sucedió 8 días después, cuando él mismo determinó de manera pública que el niño se llamaría Juan, tal como el ángel se lo había dicho. Años después, cuando todo esto había pasado y veían a su hijo crecer en los caminos del Señor, seguramente recordarían como una anécdota del pasado el tiempo sufrido durante los años que esperaban angustiosamente tener un hijo, el increíble episodio con el ángel y los meses que Zacarías permaneció mudo por hablar de más. Pero creo que lo que más debe haber resonado en sus mentes y en sus oídos es la frase que no deben haber olvidado nunca, la frase que dijo el ángel: no temas, porque tu petición ha sido oída. ¿Qué pasa en tu vida hoy? ¿Qué pasa en mi vida hoy? ¿Acaso tenemos delante de Dios una petición tan difícil que parece que Dios no la va a cumplir? ¿O que Dios no la puede cumplir? Dios hoy, igual que a Zacarías y a Elizabeth, nos dice: no temas, no temas, porque tu petición ha sido oída. Gracias.